Hola alumnos y alumnas, espero que estén bien. Ya estamos empezando el segundo trimestre. En este trimestre vamos a empezar a conocer los orígenes de nuestro país, desde los primeros pobladores hasta la llegada de los españoles. Para eso tenemos que conocer primero qué es la diversidad cultural, porque la cultura de México proviene de muchos lugares, ya sea de españoles, de africanos, libaneses, franceses. Bueno, la cultura mexicana es muy extensa. Si recuerdan, en la actividad 2 estuvimos trabajando con un diagrama. En ese diagrama vimos lo que era diverso, lo que era biodiversidad, pero en general lo que era la diversidad cultural. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que dice qué es la diversidad cultural. La diversidad cultural es la existencia de una gran variedad de culturas en un territorio. Tal es el caso de México, porque en México existen una gran variedad de culturas. Por lo menos aquí en Chihuahua, que le conocemos como el estado de las tres culturas, debido a que hay mestizos, hay menonitas, hay tarahumaras, pues Chihuahua incluso es un país diverso en cuanto a cultura. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué? ¿Por qué México es un país con una gran diversidad cultural? Porque cuando llegaron los españoles trajeron con ellos a los esclavos de África, que comúnmente los conocían como negros. Pero aquí en esta tierra ya habitaba un grupo de personas, un tipo de cultura que le llamamos los indígenas. Por eso es que tenemos una gran diversidad de culturas. Pero en este momento vamos a enfocarnos en los indígenas. ¿Por qué en los indígenas? Porque ellos eran los que habitaban en este lugar antes de que llegaran los españoles, en la época prehispánica. ¿Recuerdan los conceptos que vimos en la actividad 4? Bueno, pues aquí tenemos esta palabra, prehispánico. ¿Pero qué significa prehispánico? Pre significa antes, hispánico significa que es de los españoles, o sea, todo lo referente a los españoles, o al español. Eso quiere decir que la época prehispánica es la época de la historia que sucedió antes de la llegada de los españoles a América, o sea, antes de 1492. Los siguientes conceptos que estuvimos estudiando o que investigaron ustedes fueron los siguientes. Oasis América es una zona de lo que hoy es el norte de México, en donde podían habitar las civilizaciones sin moverse de manera frecuente para buscar alimento. O en otras palabras, pues podrían ser sedentarios. Aridoamérica era una zona que rodeaba Oasis América y estaba al norte de Mesoamérica. Ahí solo podían habitar nómadas, ya que se dedicaban solamente a buscar y a recolectar alimento, semillas, frutos y algunos animales pequeños, pero no se podían quedar ahí, ya que como su nombre lo dice, era un lugar árido, o sea seco. Y este último, Mesoamérica, fue el lugar más importante debido a que era una zona en donde llovía mucho. Por lo tanto, había ríos y lagos, los cuales podían utilizar para desarrollar sus actividades económicas, ya sea la agricultura, la ganadería, la pesca, entre otras. Entonces, gracias al agua y a que estaban cerca de cuerpos de agua, pues podían desarrollarse mejor. En Mesoamérica se hicieron grandes descubrimientos arqueológicos, ya que en los descubrimientos se demostraba que las personas que vivían en esos momentos, en ese lugar o en esa zona, se decía que eran politeístas. ¿Qué significa esto? Que creían en varios dioses. Ahorita en la actualidad nosotros somos monoteístas porque creemos solamente en un dios, o la mayoría de las personas son monoteístas, no todos. Antes las civilizaciones creían en dioses del agua, del fuego, del inframundo, del cielo, tales como Tlaloc, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca y pues otros, ¿verdad?, que no recuerdo sus nombres y aparte son difíciles de pronunciar. Esto nos lleva a lo siguiente: ya que los monarcas y reyes que habitaban en esos momentos decían que eran representantes de Dios, es decir, que tenían un sistema teocrático o tenían una teocracia. Esto hacía que las personas creyeran demasiado en su monarca y lo vieran de cierta forma como una divinidad y le hacían demasiado caso. Por otra parte, la principal actividad económica de las civilizaciones prehispánicas era la agricultura, o sea, la práctica de la siembra, riego y cosecha de frutas y verduras. Pero no todas las frutas y verduras que conocemos ahorita. Por ejemplo, el mango, la fresa, la manzana, la sandía, no había aquí. Solamente existían otras frutas y verduras como papaya, frijol, chile, tomate, entre otras que vamos a estudiar pues un poco más después. Cuando estas personas ya cosechaban sus frutas y verduras, lo que hacían era intercambiarlas con otras personas. Por ejemplo, si yo tenía 2 tomates y me sobraba uno, se lo podía intercambiar a alguien más que a lo mejor tuviera una sobra de chiles y así me daba a lo mejor 2 chiles, yo le daba un tomate o un chile y un tomate y así ganábamos los dos.
Esto sucedía de manera muy frecuente, ya que las personas en esos momentos no tenían un billete, una moneda a la mano y recurrían a este método que era el trueque. En algunas ocasiones llegaban a pagar con monedas de cacao o con plumas preciosas, pero eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Lo malo es que cuando los indígenas ya tenían su cosecha de frutas y verduras, a veces los monarcas los obligaban a pagarles, ya sea con sus productos o incluso con sus cuerpos. Como les dije, a veces el tributo era pagar con su propio cuerpo, ya que los sacerdotes y monarcas los usaban para sacrificarlos y satisfacer a sus dioses. ¿Cómo era este sacrificio? Pues les sacaban sus órganos y se lo ofrecían a sus dioses para garantizar lluvias y que hubiera cultivos. Si la teocracia estuviera presente en nuestro momento, Andrés Manuel López Obrador, que es nuestro presidente, podría utilizar nuestros cuerpos para sacrificarlos y así satisfacer a los dioses, pero afortunadamente pues eso ya no se hace. En general, esos fueron los conceptos que estuvimos estudiando. De ahora en adelante vamos a conocer un poco más a fondo lo que eran las civilizaciones prehispánicas. Por lo pronto, les dejo aquí la actividad 5. Van a buscar en internet qué es el sedentarismo y qué es el nomadismo. Escriben lo que significa cada uno y debajo de él van a hacer un dibujo que represente lo que es el nomadismo y que represente lo que es el sedentarismo. Por lo pronto esto es todo de mi parte, espero que les haya quedado un poco más claro los conceptos que les envié y que los investigaron. Hago un poquito de esto para que pues lo entiendan un poco mejor y no se les haga tan aburrido de cierta manera. Entonces, por mi parte es todo y que tengan buen día. Cualquier duda ya saben, me preguntan ahí. A veces, quiero aclarar esto, no puedo contestarles de inmediato y a veces se me olvidan también muchas cosas que ustedes me piden. Pero es normal, también entiéndame que tengo como 200, 250 alumnos, entonces a veces me dicen bastantes y se me olvida. Por eso les hago la petición de que si no les hago llegar lo que ustedes me piden, me recuerden qué tienen, no me molesta. No me molesta que me recuerden a cada rato, de hecho es mejor para mí porque a mí se me olvida. ¿Ok? Entonces ya aclarado esto, cualquier cosa, estamos ahí a la orden y cuídense mucho del COVID. Cuídense mucho porque está muy fuerte. Ustedes a lo mejor ya lo vivieron, algunos no. Así que cuídense mucho. Que estén bien. Bye.